presento, mi nombre es Cecilia, soy profesora de literatura de acá del liceo, y acá está Daniela. Acércate, Dani. Ahí. Hola, ¿qué tal? La otra profe. La otra profe que es profe de sociología acá del liceo 19. Acá tenemos a toda la barra. Saluden. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué año? ¿Qué año de liceo eran? Del liceo 19 y otro del cuarto y quinto. Cuarto y quinto. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, encantada. Bien. Encantada. ¿Quién va a arrancar? Bueno, yo le voy a contar brevemente que nuestro proyecto se llama Mujeres que con sus ideas pueden cambiar el mundo. María González, soy de cuarto 3, y mi pregunta es, ¿qué la incentivó a dedicarse a la política? ¿Qué la incentivó a dedicarse a la política? Que yo nunca estuve digamos, con una militancia política activa, más allá de que siempre soy de familia colorada y me identifico como colorada. Y en definitiva, en el año 2018, cuando Ernesto Talvi estaba haciendo su campaña, le llegó mi currículum por el tema de discapacidad y los temas sociales. Yo estudié políticas públicas en el exterior, a mí siempre me interesó mucho todo lo que tiene que ver con brecha, desigualdad y demás, y a eso me he dedicado, he trabajado en temas de discapacidad, he trabajado en temas de inserción laboral de personas en extrema vulnerabilidad, con jóvenes en situación de riesgo, en fin, todos estos temas son temas que me apasionan. Cuando él estaba armando su equipo de técnicos y le llegó mi currículum, me entrevistó y en definitiva entré a trabajar directamente en la campaña con él, desde el 2018 hasta las elecciones. Y bueno, y ahí en un momento cuando él estaba haciendo la lista, yo nunca me acerqué digamos, con intención de ocupar un lugar en la lista, para nada, simplemente porque para mí era un desafío súper lindo trabajar para él y aprender y demás. Y bueno, cuando me planteó la posibilidad de estar en este lugar, yo soy la primera suplenta, digamos, en la lista. Bueno, así fue que llegué acá sin haber sido, generalmente, bueno, el recorrido es más bien edil, diputado, no hay como una progresión. Yo pasé, como digo yo, de 0 a 100 en realidad. No había tenido nunca un cargo político y bueno, y así es que desde el año pasado desde marzo del año pasado, ocupando esta banca acá en el Senado, en este despacho, que si quieren se lo muestro porque es súper lindo, miren. Ahí ven un poquito del despacho en el Palacio Legislativo. Ahí ven un cuadro que es medio raro, que yo siempre digo que es como un raro acá, igual que yo. Acá hay un cuadro divino que me encontré. Así que bueno. Bien. Muy bien. Así que ahora te va a preguntar otro de los chicos, pero sabés que nosotros en este ciclo de entrevistas entrevistamos a una chica sorda. Mirá. Que vino acá al liceo con una intérprete, estuvo súper interesante, porque aparte estudia el profesorado de lengua de señas, y la verdad que está bueno también que ellos hayan conectado con esa parte, ¿no?, de lo que tiene que ver con la discapacidad. Totalmente, hay mucho para hacer. Bien, ¿a quién le toca ahora? A mí me llamo Kevin Frustasi, soy del quinto humanístico 1, y mi pregunta es... Kevin, dijiste, perdón. Kevin Frustasi. ¿En algún momento sintió algún tipo de obstáculo para llegar al lugar que ocupa hoy en día por ser mujer? Y bueno, en realidad mi historia no es una historia representativa, porque justamente yo llegué acá sin haber tenido que pelear por un lugar en la lista, o sea, el candidato me ofreció esta posibilidad, con lo cual no soy la historia común, digamos. Creo que las mujeres se enfrentan a muchísimos obstáculos. Yo tengo 44 años y he trabajado en sociedad civil, he trabajado en el sector privado, he trabajado en Montevideo, he trabajado en Nueva York, en distintas ciudades del exterior, y me animo a decir que este es el entorno más machista en el que yo me he desempeñado. O sea, realmente acá somos pocas las mujeres, y es un entorno, la política en Uruguay, desde mi opinión, es una disciplina que sigue siendo una disciplina que permanece siendo pensada por hombres y para hombres. Yo peleo mucho, discuto mucho con el tema de los horarios. Por ejemplo, yo soy mamá, tengo 3 hijos, mi hija menor tiene discapacidad, tiene síndrome de Down, y está todo muy pensado para, acá afuera del hemiciclo hay como unos placares, como unos lugares en donde se ponía antes, los hombres ponían la galera y el bastón.
Y yo siempre digo que este palacio legislativo sigue funcionando para hombres de Galera y Gastón, ¿no? Porque es como que está todo muy pensado para no tener responsabilidades en la casa, no tener que ocuparte de qué comes, no tener que ocuparte de niños y demás. Entonces creo que que como sociedad nos debemos un debate. Yo estoy convencida que en Uruguay precisamos más mujeres en el diseño y en la implementación de políticas públicas. Estoy convencida que seríamos un mejor país si tuviéramos más mujeres ocupando bancas como esta que me tocó ocupar a mí hoy, y que nos debemos un cambio acelerado en este tema desde mi humilde opinión. Bien. Bueno, ¿a quién le toca ahora? Un gusto, soy Micaela Morales de Quinto Humanístico y te quería preguntar por qué crees que las mujeres en el Parlamento somos mucho menos que los hombres. Bueno, las mujeres somos mucho menos por diversas razones. Primero, como les decía, la política es una actividad que está pensada por hombres y para hombres. O sea, la militancia política en general es de noche, de nochecita, digamos, es muy difícil. Yo siempre también digo, si yo no hubiera tenido este acelerado proceso, no estaría acá, porque para llegar a una banca en el Senado, si yo lo tuviera que cuantificar en horas, de no ver a mis hijos, de no estar en cumpleaños, de no estar en eventos familiares, y probablemente en esa ecuación a mí no me cerraría, ¿no? Entonces, somos pocas porque todavía sigue pensado para varones en términos generales. Somos pocas porque el poder, a ver, en el sector privado, en sociedad civil, uno cuando llega a un determinado lugar de liderazgo y de responsabilidad, no se cuestiona si es hombre o es mujer, ¿no? Acá en esta disciplina todavía el poder sigue estando bastante concentrado en los hombres. Entonces, a la hora de decidir quién va en qué lugar en la lista, que en definitiva es clave para ver si estás ocupando una banca o no, se sigue cocinando mucho entre hombres. Bien. ¿Quién va ahora? Soy Diarena y mi pregunta es si podés nombrar alguna mujer que te hayas inspirado en tu vida. Sí, muchísimas. A nivel local y del Partido Colorado, Adela Reta me parece una mujer que es una inspiración enorme, si bien no la llegué a conocer. Yo de chiquita siempre la miraba en la tele, ustedes son muy jóvenes, no sé si los acuerdan, pero capaz que las docentes sí, y a mí siempre me resultaba una mujer como intrigante, y después con el tiempo empecé a decir por qué me resultaba tan intrigante, por qué me intrigaba tanto Adela Reta. Y bueno, me intrigaba tanto porque en definitiva era la única mujer que la veíamos en un lugar de decisión, ocupando lugares de poder, ¿verdad? Tomando, en una época en la que la enorme mayoría, bueno, ni que hablar hoy sigue siendo, pero en aquel entonces eran todos hombres. A nivel internacional, a mí me resulta una de las mujeres más inspiradoras, a mí me resulta Michelle Obama. Me parece que es una mujer... los dos Obama me fascinan. Me tocó vivir en Estados Unidos 7 años y la verdad que reconozco en Michelle, y si no leyeron, a los que les guste estos temas, les recomiendo leer la biografía de ella, porque es una mujer con una historia muy inspiradora y me encanta. La verdad que me parece muy, muy, muy inspiradora eso. Podría nombrar muchas más, pero me quedo por ahí porque veo que son unos cuantos para hacer preguntas. Bueno, sigo yo y me llamo Gastón Diana. Mi pregunta es, ¿qué sentís siendo senadora de Uruguay? ¡Wow! ¡Qué pregunta! A ver, siento una responsabilidad enorme, siento un agradecimiento enorme. Yo siempre digo, yo desde la sociedad civil trabajaba en temas bien parecidos a los que trabajo ahora, en intentar resolver problemas, en intentar acortar brechas, pero tenía un remo así chiquitito de 10 centímetros, ¿no? Y iba agotada remando. Ahora de repente es como que tengo un remo de 1,5 metros. Estoy en un mar mucho más complicado, hay tiburones y es más difícil, pero cada remada tengo la posibilidad de impactar para bien en la vida de la gente. Así que te diré que lo que siento sobre todo es una enorme responsabilidad, un enorme desafío y un enorme agradecimiento por estar acá. Y voy yo de nuevo, y quería saber que
Nosotros sabemos que te formaste en Estados Unidos y si podrías comparar la educación de ese país con la de Uruguay. Bien. Yo creo que digamos, todos los sistemas educativos tienen luces y tienen sombras. Yo me siento muy agradecida de ser uruguaya, de haberme formado acá a nivel de grado. Creo que nosotros tenemos un país que tiene muchísimas ventajas y muchísimas cosas muy valiosas que a veces no las valoramos porque las tenemos naturalizadas. Capaz que si tuviera que decir como la diferencia más significativa, y creo que esto está cambiando porque por algo, por ejemplo, ustedes hoy me están haciendo una entrevista a mí, en vez de estar haciendo lo que yo hacía a su edad, que era agarrar un libro de texto y estudiar y repetir, a mí me resultaba, el cambio más significativo fue esto de tener que producir todo el tiempo materiales, ¿no? No era tanto reproducir lo que me enseñaban, sino en función de, por supuesto, estudiar autores, pensadores, corrientes y demás, pero después siempre entregar lo que se dice papers en inglés, como que siempre estar produciendo trabajos y materiales y contenido. Para mí eso fue como el cambio más significativo, más radical, y que me hizo aprender muchísimo, y que en definitiva, como les decía, creo que son cuestiones que hace, yo qué sé, unos 20 años cuando yo estudié, todavía en Uruguay no estaban instalados, y por suerte el mundo se ha achicado, y esto que están haciendo ustedes hoy es producir un material, y me parece que está muy bueno que eso sea así. Sí, por suerte viene cambiando. Exacto. Esto de una educación contenidista a una educación que busca generar seres pensantes, que sean proactivos en la sociedad y que tomen desafíos y que los encaren y que ayuden a resolverlos. Bien, ¿quién va ahora? Yo. Hola, yo soy Natalie de Cuarto 3 y quería hacerte una pregunta. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en el Senado y si cumplí algunas expectativas que quería aportar? ¿Cómo es la experiencia de trabajar en el Senado? Y la segunda no te escuché, perdona. Si cumplí algunas con las expectativas que querías aportar. Sí. Mira, la experiencia de trabajar en el Senado, te diré que lo primero es hay que tener mucha paciencia. Porque acá, digamos, los temas para los que venimos acostumbrados a otro dinamismo y a otros sistemas, acá las comisiones pueden durar, uno nunca sabe, va a una comisión, bueno, ustedes lo vieron hoy, yo pensé que iba a estar sobrada para la hora que habíamos quedado para esta entrevista, y sin embargo demoró mucho más, ¿no? Entonces, es una forma de trabajo que requiere mucho tiempo, ¿no? Hay que tener grandes dosis de paciencia. Yo tengo un perfil más bien ejecutivo, entonces para mí eso a veces es un desafío. Por otro lado, es una joyita intelectual. Yo estoy en comisiones todas las comisiones en las que estoy son comisiones que me interesan. Estoy en salud, en educación, en de asuntos laborales, en derechos humanos, equidad y género, estoy en la comisión de futuro, o sea, realmente estoy todo el día trabajando con temas que me interesan, que muchos me apasionan, y en donde como país tenemos grandes desafíos. Entonces, bueno, es eso, es ver cómo uno puede contribuir viendo la realidad de los problemas que enfrentamos como país, teniendo bien claro nuestras limitaciones. Yo, si les tuviera que decir una analogía, y siempre uso la misma, es, yo como legisladora acá, gran parte de mi día lo que escucho son cosas que no funcionan, ¿no? Problemas a los que se enfrentan los uruguayos, y mi tarea en parte es intentar contribuir a la resolución en esos problemas, la búsqueda de soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a mi caja de herramientas y solo tengo martillos en general, ¿no? La mayoría de las cosas que tengo en mi caja de herramientas son martillos, que son la posibilidad de generar proyectos de ley. Y bueno, la verdad es que la realidad es infinitamente más compleja de lo que muchas veces se puede resolver por la vía de proyectos de ley. Así que ahí hay que estar como muy, muy atento y tener mucha humildad y ser muy conscientes de ese entramado complejo que es la realidad, y de que muchas veces escapa lo que se puede resolver por la vía de una ley. Bien, te voy a preguntar yo algo porque me intriga. ¿Cómo haces Dale. ¿Cómo haces con 3 hijos? ¿Te pones horario, decir hasta esta hora me quedo?
Sí, mira, te cuento. Estoy con mis 2 hijos acá, por ejemplo, entonces sé que a veces es complicado el tema de la crianza. Sí, obvio, es un desafío enorme. Tengo un marido que tiene un trabajo que le exige viajar bastante y por suerte, la verdad, digo, no por suerte vino la pandemia, sería un horror decir eso, pero nos ayudó que viniera la pandemia, porque yo no sé cómo hubiera hecho el año pasado si él hubiera estado viajando en ritmo normal. Ahora, por ejemplo, está de viaje por trabajo y es la primera vez que no está. Pero sí, o sea, tengo una persona que me ayuda, tengo un marido que hizo un cambio de vida en cuanto a sus horarios y demás para poder compatibilizar, tengo una madre y unos suegros que me dan una mano enorme, y mi agenda en general, hago mucho, o sea, yo en general cuando estoy acá en el Palacio, lo que hago es cuestiones que no puedo hacer desde otro lado. O sea, yo difícilmente estudio un tema en el Palacio. Los temas los estudio o de noche cuando mis hijos se van a dormir o bien temprano de mañana. Y siempre trato de bloquearme las tardes como para volverme a casa las veces que puedo, porque de vuelta hay mucha cosa que es de tardecita. Es un desafío, la verdad que es un desafío enorme y bueno, y en eso estoy. Bien, ¿a qué le toca ahora? Hola, soy Lucía Campero de cuarto 3 y mi pregunta era, ¿podría describir los proyectos y aportes más relevantes de las comisiones parlamentarias que usted integra? Sí, si podría descubrir los proyectos más relevantes, dijiste. Bien, capaz que empiezo contándote los proyectos que presenté para empezar por ahí. El año pasado presenté un proyecto de ley sobre regulación y promoción del teletrabajo, que ya es ley, que en definitiva lo que buscaba era generar un marco regulatorio de derechos y obligaciones para las personas que trabajan de manera remota, que en Uruguay no existía. Entonces eso hacía que, digamos, que los trabajadores estuvieran en una situación de más vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un empresario puede decir, ay, bueno, ¿sabes qué? Me sale más barato mandarlos a todos para la casa, me ahorro el alquiler, y bueno, chau, todos a teletrabajar. Y el trabajador no tenía la posibilidad de ampararse en sus derechos porque no teníamos un marco regulatorio. Después presenté un proyecto de ley a la Comisión de Salud sobre diagnóstico, empoderamiento a la hora del diagnóstico prenatal y postnatal del síndrome de Down. Como les conté, tengo una hija con síndrome de Down y lo que busca este proyecto de ley es que a la hora de que tener el diagnóstico te cuenten toda la historia. Hoy en general lo que tiende a pasar es que te cuentan solo una parte de la historia, que tiene que ver con la parte más difícil, más, digamos, más oscura del síndrome de Down, y no te cuentan toda la otra. Entonces, en definitiva, el proyecto busca equilibrar un poco eso para que la mujer y la pareja tome una decisión desde un lugar de empoderamiento. Después presenté un proyecto de ley sobre criptomonedas que tiene que ver con que haya un marco regulatorio para esta nueva forma de monedas que en definitiva es algo nuevo y que se viene. Después presenté un proyecto de ley sobre mortinatos, que lo que busca es que si una pareja quiere inhumar un bebé que perdieron, lo puede hacer. Hoy hay un límite, si tiene más de 20 semanas o más de 500 gramos lo puede hacer, y si tiene menos no. Y en definitiva para el duelo de esas mujeres o de esas parejas, en el caso que lo quieran hacer, se sabe que eso colabora. Y después estoy trabajando en algunos otros proyectos de ley que tienen que ver con ley de desinternación de jóvenes, jóvenes y niños. Uruguay es uno de los países que tiene, junto con Chile, niños, mayor porcentaje de niños institucionalizados en hogares del INAU, por ejemplo. Y bueno, un proyecto sobre que busca la mitigación del desperdicio de alimentos, que en definitiva para las empresas en Uruguay, previo a este proyecto de ley, resultaba más beneficioso tirar alimentos que donarlos, y lo que buscamos es equiparar para que las empresas tengan el mismo incentivo a la hora de donar que de tirar, y que en definitiva logremos reducir este porcentaje de alimentos que se desperdician, que es muy significativo y que para un país como el nuestro, con niveles de insuficiencia alimentaria, es una pena que existan. De todo. De todo, sí. Mira, ahí tengo, miren, no sé si llegan a ver, pero ahí tengo un pizarrón en donde están todos los proyectos que presenté, los proyectos en los que estoy trabajando. La verdad que sí, tenemos un equipazo acá y estamos con mucha cosa. Bien, ¿a qué le toca? Soy Camila Bogdanone de cuarto 3 y mi pregunta era,
¿cuáles opinas que son las necesidades más urgentes que se deben atender en este periodo de gobierno? ¿Cuáles opinas que, perdón, no escuché bien? ¿Cuáles opinas que son las necesidades más urgentes que se deben atender en este periodo de gobierno? ¿Prioridades más urgentes? Porque se te va la voz. Sí, eso, lo Prioridades, más bien. Sí, bueno, a ver, tenemos unas cuantas cosas. Uno de los temas que tenemos, que es un desafío, tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Es un área en donde capaz que han visto que han habido expertos trabajando en eso durante mucho tiempo, hicieron un informe en relación a cuáles son los principales hallazgos que han encontrado. Sabemos que la tendencia en Uruguay, pero en definitiva es la misma tendencia que hay en el mundo, es que cada vez vivimos más, y en definitiva son cada vez más años que tenemos personas que están en etapa no productiva, y eso nos empuja a tener que pensar en soluciones diferentes, por ejemplo, pensar en sistemas de jubilaciones parciales y demás. Ahí hay como un desafío bien grande como para trabajar en toda esa área. Después yo creo que tenemos un gran desafío a nivel de la productividad que tenemos en Uruguay. Todos quisiéramos, tener un estado de bienestar, obviamente, quisiéramos poder, como Estado, tratar a los más vulnerables de la mejor manera posible, y en Uruguay está muy comprometida esa posibilidad de asistencia a los más vulnerables, hasta tanto tengamos niveles de productividad como los que tenemos hoy. Ahí hay un punto en el que yo entiendo hay que hacer un esfuerzo grande y hay que trabajar bastante, porque en definitiva cada vez somos un mundo más integrado, cada vez la competencia está en todos los países, y eso nos exige y nos impulsa a trabajar mejor. Y les diré que el tema más, a mi juicio, más significativo es lo que tiene que ver con la educación. Nosotros tenemos una tasa de deserción en media que es avergonzante, o sea, tenemos un problemón en relación a qué estamos ofreciéndoles a nuestros estudiantes y cuáles son los resultados que estamos teniendo en educación. Y esto, a mi juicio, exige que tengamos planes focalizados para que en las zonas de contexto crítico tengamos, por ejemplo, estos centros que son los centros María Spínola, que tienen una batería de estrategias que no son nada que se nos haya ocurrido a nosotros, o sea, son cuestiones que están probadas en el mundo entero, que funcionan, que tienen que ver con el rol que se le da a la familia, con el rol que tiene el estudiante, con responder a sus intereses y un montón de cuestiones para que ese estudiante logre permanecer en el centro educativo, logre avanzar en su trayectoria educativa, y que el Estado cumpla un rol de sostén a esos chiquilines que muchas veces se caen del sistema, ¿no? Seguramente muchos de ustedes tengan familias que los apoyan, que los contienen, para poder estar hoy ahí sentados, y hay muchos otros jóvenes que no tienen eso, y que bueno, nuestro rol como Estado es sostenerlos y contenerlos para que puedan terminar sus trayectorias educativas, y se nos va la vida en eso, Bien, ¿a quién le toca? A mí. Fabricio. Quedan 3 preguntas nomás. Bien, bárbaro. Bueno, mi nombre es Fabricio Taurizano, de cuarto 1, y quería preguntarle, ya que estuvimos estudiando sobre sus intereses y sobre su sensibilidad hacia la población más vulnerable, nos preguntamos, desde el lugar que usted ocupa, ¿cómo puede colaborar con un cambio de paradigma? Bueno, qué pregunta, es profunda. A ver, esto depende de qué población nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en discapacidad, yo creo que el cambio de paradigma más profundo que tenemos que hacer como sociedad tiene que ver con que la inclusión plena, la inclusión total de las personas con discapacidad nos presentan a quienes no tenemos discapacidad una bruta oportunidad. O sea, no es que, bueno, acá estamos los que no tenemos discapacidad y venimos, y allá están los que, ¿no? Justamente es de la interacción y desde una inclusión real que vamos a lograr ser una mejor sociedad, y en definitiva de la interacción real es que hay una oportunidad de aprendizaje enorme. Y acá me hablo como madre de Isabel, que bueno, una de mis obsesiones es que justamente todo eso que se genera en los entornos inclusivos de alguna manera se traduzca hacia el exterior.
Y si pongo a pensar, por ejemplo, en las personas en situación que salen del sistema penitenciario, yo estoy trabajando bastante con lo que tiene que ver con la posibilidad de ofrecerles trabajos a las personas que salen del sistema penitenciario, un poco lo mismo, que se cambie el paradigma y que se entienda que la empresa que contrata a personas que salen de la cárcel son empresas que se transforman en vehículos de inclusión social. Y creo que ahí hay un trabajo bien significativo para hacer en lo que tiene que ver con las sinergias entre Estado, sociedad civil y sector privado. Yo soy una convencida de eso, soy una convencida de que un Estado como el nuestro, en un país como el nuestro, con nuestros números, no va a poder hacer nunca un muy buen trabajo en todas las áreas, y hay que ser un mucho mejor y más eficiente articulador de esfuerzos de lo que hoy estamos siendo. Bien. Mi otra pregunta era, ¿cuáles son los proyectos que usted propone desde una perspectiva de género? Bien, la verdad es que no sí, trabajo en los temas de género. Como les decía, es un tema que me preocupa, me ocupa, y creo que hay mucho para hacer. Ahora está a estudio 2 proyectos de ley que tienen que ver con la paridad, bueno, que en mi caso estoy para respaldarlos y para trabajar en ellos, pero no tengo ningún proyecto de ley específico todavía sobre este tema. Estoy con la idea, pero la verdad es que no me he puesto a trabajar fuertemente, de trabajar en este tema yo soy una convencida, yo soy defensora del teletrabajo acérrimo, lo encuentro un vehículo, un aliado imprescindible para madres y padres en etapa de demanda inicial de crianza de los niños, y creo que tenemos una oportunidad, después de que se terminan en esos 6 meses el part-time para las madres, los siguientes 6 meses hasta que el niño tiene 1 año, la posibilidad de que en aquellas áreas que así lo permitan se haga ajustes de horarios para que se pueda compatibilizar que lo esté cuidando uno o el otro progenitor al bebé. Bien. ¿Y hay alguna más? Sí, Natalia. Natalia. No, queda, perdón, Fabricio. Solo dijo. No, ¿Ya estamos todos? No, falta Natalia. Yo soy Natalie de nuevo, y mi última pregunta que quería hacerte era, como jóvenes, ¿podrías darnos alguna recomendación? Que disfruten la juventud, que después pasa. Sí, yo les diría que a ver, vivimos en un país, como les decía, lindísimo a mi juicio, que tiene un montón de cosas positivas y que tiene un montón de necesidades. Yo les diría que encuentren algo que los apasiona y que trabajen en eso. Están en una etapa en que tienen tiempo. En general uno cuando es joven tiene tiempo, mucho más tiempo del que se da cuenta de que tiene, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que si le preguntan a los adultos, una de las cosas que extrañamos, sobre todo los que tenemos responsabilidades y cuestiones familiares y demás, es esa etapa en donde el día era largo y llegaba uno del liceo y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Esto de elegir. Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas necesidades para cubrir, y yo les diría que aprovechen eso, aprovechen tener tiempo, aprovechen tener compañeros de liceo con los cuales se pueden embarcar en proyectos estimulantes, divertidos, y con el que pueden hacer la diferencia en su zona, en su departamento. Me parece que eso sería algo. Yo cuando era joven estuve unos cuantos años vinculada a un asentamiento en la zona de Villa García, y íbamos todos los domingos de tarde, y la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, vieron cuando a uno le viene el bajón así del domingo, en esos 4 años en los que trabajaba en el asentamiento, la verdad que no me pasaba, y creo que bueno, que es algo que estaría bueno, que me parece que es una linda experiencia para, no digo eso, cualquier cuestión que tenga que ver con poner el tiempo al servicio de los demás, me parece que están en una etapa ideal para eso. Y disfruten, bailen hasta tarde, que eso de que al día siguiente ni lo sentís, en un momento pasa. y ya te duele todo después de una noche de baile. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. La verdad que nos hubiese gustado que fuera presencial, pero tenemos re poco tiempo. Han sido muchas las salidas. Tema de permisos, horarios, estuvo complicado. Claro, sí, entiendo perfecto. Mañana van otro grupo de estudiantes a entrevistar a Gloria, ¿no? A Gloria Rodríguez.
que es la Buenísimo. última, y bueno, el viernes ya presentamos todo esto en una muestra que va a haber acá en el liceo. También ya entrevistamos a Silvia Nane. Ah, Silvia Nane también. O sea, en el Senado Buenísimo. fue Silvia Nane, vos y Gloria Rodríguez. Buenísimo. Entrevistaron a bueno, mujeres desde otros lugares, desde la escritura, desde El deporte. Y bueno, Buenísimo. el activismo social. Así que bueno, el viernes estaremos presentando esto y muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, gracias a ustedes, mucha suerte, y por suerte los jóvenes son de una generación en donde ya tienen incorporado que la brecha de género existe y que hay que trabajar para eliminarla, así que tienen un camino más allanado que el que teníamos en nuestra época. Muchas gracias. 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 Suerte, gracias por la oportunidad, chau, chau.